Hola amigos de Plaza Mesones, en esta ocasión vamos a hablar acerca de dos marcas que están en el mercado. Vamos a hablar de la mejor del mundo contra la mejor de México. Si ustedes han estado mucho tiempo en el negocio de la papelería, se han dado cuenta, por ejemplo, del cambio que hubo de los pizarrones negros que se utilizaban con gises a los pizarrones de ahora que son blancos y que se utilizan con plumones. El cambio fue gradual, pero fue muy importante porque los pizarrones blancos implicaban menos tóxicos para los maestros. Entonces esa fue una de las razones por las que principalmente se cambiaron los pizarrones, se cambiaron de blancos, digo de negros a blancos. Entonces tenemos esta nueva tecnología, bueno, no es tan nueva, ya tiene más de 20 años funcionando en todo el mundo, pero evidentemente todos los pizarrones actualmente a nivel global son blancos. Y entonces se empezó a utilizar marcadores, todos los marcadores que se puedan imaginar salieron muchísimas marcas, hay desde los más caros hasta los más económicos. Y hay muchas variedades. Entonces, pero vamos a hablar, en específico vamos a hablar de dos marcas que son increíblemente competitivas, son las mejores de su rama, son las mejores en sus países. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de la mejor de la Unión Europea, con todos y cada uno de los sellos internacionales eh, no tóxicos, por ejemplo, reciclable, sin ningún problema, sin ningún tipo de aroma. Y esta es una marca que se llama Edin, contra también la mejor de México, que es, por ejemplo, Magistral. Aquí encontramos una batalla perfectamente bien equilibrada en cuanto al producto. El producto es similar, es un sustituto perfecto en ambas marcas. Una marca con respecto a la otra nada más varía, por ejemplo, en el tamaño. Sin embargo, haciendo análisis nos damos cuenta de que rinden exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver precisamente, vamos a primero Magistral. Magistral vamos a tenerlo aquí y viene en una caja de cartón. Por lo regular vienen cuatro colores que son los que más se usan, el negro, el rojo, el verde y el azul. Y habitualmente viene con una tapa que tiene un tope para precisamente ponerlo en la camisa. Y viene con un mango que ayuda justamente a sostenerlo al agarre. Tenemos la punta de cincel, más o menos son entre 6 milímetros, si no me equivoco, y tiene un aroma, ya actualmente ya no es tan penetrante como antes, entonces ya no tenemos mayor problema con esto. Y este es el primer contendiente que tenemos. El Magistral Grip, hay muchas variedades del Magistral con respecto, por ejemplo, a variedades, tipos y cuestiones, por ejemplo, por ejemplo, de variantes. Hay, por ejemplo, un Magistral metálico y de hecho Edin no se queda atrás. Edin tiene, por ejemplo, marcadores que son rellenables, tiene marcadores ecológicos, tiene marcadores muy gruesos, algo por el estilo, más o menos entre 3 o 4 centímetros. Y también es un contendiente bastante bueno. Vamos a, por ejemplo, abrir la caja. También vienen con cuatro colores, los clásicos cuatro, verde, azul, rojo y negro. Y bueno, vamos a poner uno al lado del otro para que vean la diferencia justamente del tamaño. El tamaño, por ejemplo, del Edin con respecto al Magistral es un poco más pequeño, un poco más compacto. Justamente también la tapa viene con el indicador del color y el aroma es un poco más suave. Es un poco más suave. También tiene una punta de cincel, si se pueden dar cuenta. La punta de cincel, por ejemplo, aquí dice que es de 1.5 de entrada por 3 milímetros de salida. Entonces, así es como está de frente y así es como está de lado, justamente para que ustedes puedan hacer. En el caso, por ejemplo, específico de cómo marcan, aquí tuvimos una prueba de cómo se marca. No tiene ningún problema ninguno de los dos funcionan perfectamente bien.
Y aquí es donde empezamos con el problema, por ejemplo, de los costos. En el caso, por ejemplo, del magistral, el precio que, por ejemplo, podemos alcanzar dentro de las tiendas es más o menos entre 14 a 16 pesos aproximadamente. Y en el caso, por ejemplo, del Edin, viene, por ejemplo, el orden de los 8 9 pesos. Entonces aquí hay una diferencia sustancial de precio. Evidentemente, por ejemplo, Edin manda a hacer sus marcadores en el extranjero. Tienen todo el cono sur. Manejan Colombia, manejaban muy fuertemente Venezuela, obviamente porque ahorita hay problemas en Venezuela, no funcionan tanto, pero Argentina lo tienen todos los demás países del cono sur, Brasil y todo. Entonces, Edin ha funcionado muy bien durante México. De hecho, en México, por ejemplo, tienen una línea que funciona perfectamente bien, por ejemplo, para la industria, en las cuales no hay sustitutos perfectos para lo que hacen ellos en México. Entonces, es una marca que tiene todas las regulaciones europeas para el mercado europeo. Se pueden dar cuenta que evidentemente no es tóxico, no tiene ningún problema. Y en el caso, por ejemplo, específico, por ejemplo, de Magistral, Magistral cumple perfectamente con la norma mexicana. La norma mexicana, la cual, por ejemplo, hace que precisamente ellos puedan, por ejemplo, también, si se dan cuenta, por ejemplo, tienen una norma mexicana que es la que funciona precisamente para que puedan funcionar perfectamente bien en el mercado mexicano. Entonces, obviamente, por ejemplo, la decisión solamente será en torno al costo porque ambos son sustitutos perfectos de lo que está pasando en el mercado mexicano. Y si ustedes no saben perfectamente bien dónde conseguir ambas marcas, nos pueden escribir, nos pueden pedir informes y nosotros podemos asesorarlos sobre en qué lugares pueden conseguir ambas marcas. Nos vemos en el siguiente unboxing.